mejores momentos. Vamos. Tranquilo, Villegas. No se atraviese por las cámaras, señor Villegas. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y Elia Molina. Elia, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y el doctor Fernando Abarzúa, ginecobstetra del Hospital de Temuco. Fernando, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Los quiero invitar a ustedes y a ustedes en su casa a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa. Mi guagua se iba a morir, igual. O sea, o la mataba yo o se moriría de forma natural. Me pareció, y me sigue pareciendo, bastante injusto y arrebatado haberla matado yo cuando ella ya tenía su destino natural, que también era morir. Entonces, me pasa que, por lo menos en esta causal, no veo eso como alternativa. José es mi tercer hijo. Y en verdad es bien increíble, por 40 minutos que vivió. Yo después de tener a José, puedo decir, por favor ténganlo, porque en verdad vale la pena. Me ofrecieron abortar, un médico, como le digo, pero nunca pensé en hacerlo. Nunca pensé en matar a mi hija porque sería tan delincuente como el delincuente que a mí me violó. Fue difícil asumir el embarazo porque era una niña. Mi familia se desarmó por completo. Yo me fui a un hogar de protección. Mis hermanos también se fueron a otro hogar. Mi familia desapareció por completo. Pero el amor por este bebé fue creciendo junto con el embarazo. Yo no me podría imaginar la vida sin ella o haber tomado la decisión. No tenemos por qué terminar el problema porque a uno no le van a borrar la violación por matar a la guagua. O sea, si a mí me hubieran matado a mi hija, no se me hubiese olvidado. La violación es una marca de por vida. Queríamos ser papá. Entonces te enfrentas a un duelo, es lo primero. Tú dices, ya, esto no va, ¿no? Y luego y además te puedes morir, que es otro antecedente, digamos, del embarazo inviable. El punto es el sufrimiento al que te llevan, al sufrimiento innecesario, de 4 meses, de 3 meses, de 5 meses, casi 5 meses. Casi 5 meses en los que la indicación era virutilla al piso, sube escaleras, ¿no? Era como, esto no puede más, ¿no? Ya no va más. Mientras tratábamos de irnos fuera del país, que fue la indicación urgente de nuestro médico. Mira, yo el embarazo que fue interrumpido lo veo como parte de mi maternidad, porque es lo que finalmente me permite ser mamá. El aborto es parte de mi historia ginecológica, yo por eso no tengo ningún problema en contarlo ni en hablar. Ahora, cuando dicen, no te moriste, te lo hicieron, sí, no me morí. Interesante. Elia, usted de alguna manera puso el tema, la última vez que la vimos como ministra, lo puso en términos más allá de médicos o más allá de los principios, la ética que cada uno tenga o la mirada que tenga uno sobre esto, lo puso en términos sociales y lo puso de una manera bien brutal, bien brusca, tanto así que le costó el ministerio a usted. Usted dijo que en las clínicas cuicas de este país se hacen abortos y que en definitiva que hay que tener plata para abortar aquí y que hay mucha hipocresía, en fin. Usted perdió el ministerio por eso, salió. ¿Usted sigue afirmando eso? ¿Sigue creyendo o sigue pensando que, o más bien tiene datos que pueda reafirmar eso que dijo en el diario La Segunda ese día? Bueno, nunca me dediqué a investigar de verdad el número de abortos que se hacían en clínica o en distintos espacios privados y públicos también, pero es una realidad. Yo soy una mujer de bastantes años de médico y conozco lo que ha ido pasando con los años en nuestro país. De hecho, cuando yo misma estudiaba la cantidad de abortos que llegaban al hospital y la cantidad de mujeres que se morían, una gran cantidad. Pero lo que yo dije, la esencia de lo que yo dije en ese titular que aparece, tiene que ver con lo social, como usted dice, tiene que ver con la inequidad que existe entre los grupos de población que pueden acceder, entre comillas, a soluciones, ¿no es cierto?, frente a una
tragedia, conflicto, crisis, como de lo que estamos hablando, sobre todo en las 3 causales del proyecto de ley, frente a los que no tienen ninguna posibilidad de ir a una clínica, incluso fuera del país, que también es algo que se hace. Entonces, fue poco graciosa la frase, muy generalizada a lo mejor en todas las clínicas. A veces son cosas que uno no debe usar esas palabras absolutas, dijéramos, pero que es una realidad donde yo creo que por lo menos la gente que tiene mis años sabe perfectamente que no dije nada que fuera mentira. Fernando, usted tú trabajas en un hospital público y en Temuco, pero probablemente tienes contacto con otros compañeros que trabajan en hospitales cuicos, que le llamó la ex ministra en su momento, y conoces del tema porque te has metido en el tema. ¿Tú tienes la sensación de que es verdad, que efectivamente que aquí tiene que ver con cuánto acceso tengas a pagar en una clínica para que te aborten? Es decir, que para algunos haya o no haya ley de aborto, para algunos hay aborto y para otros es motivo de cometer un delito. Yo creo que debo decir, en primer lugar les agradezco la oportunidad de poder conversar, porque las personas que hemos vivido y que hemos trabajado en lugares donde se aplican los proyectos de aborto restrictivo, no podemos quedarnos callados ante esta realidad porque conocemos exactamente el tema. Yo les quiero, si me dan 10 segundos, contarles un poco. Yo soy ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, también tengo 20 años de profesión, así que lo he conocido en directo. Trabajé y viví en un país donde se aplicaban estos proyectos de ley exactamente iguales, porque estos proyectos no son novedosos, estos son siguen el mismo sistema de organización y de aplicación en los países, así que conocemos exactamente las realidades. Y por eso que yo espero que durante la conversación podamos un poco tener la oportunidad de transmitirles en qué consisten y cómo se aplican y cuáles son las realidades al respecto. Yo creo que lo que la doctora dijo como acusación es tremendamente serio, tremendamente grave, si uno quisiera. Entonces, cuando escuchaste eso dijiste no, sí, o sea, en nuestro país el negar que existan abortos, eso sería ridículo. Lo que el decir en las clínicas, los centros privados están haciendo los abortos disfrazados de apendicitis, es una cosa que uno tiene que entender la situación, entender la realidad. Sabemos que no tiene nada que ver un ingreso, un protocolo, un pabellón, una biopsia, etcétera. Por tanto, uno debe hacerse responsable de los datos técnicos que se emiten. ¿Tú nunca has visto eso ni conoces de eso? Jamás. Yo trabajé muchos años en Santiago, trabajé en un hospital de alta complejidad, fui jefe de una unidad de alto riesgo obstétrico en un hospital de alta complejidad en Santiago, y por opciones personales, desde hace algunos años yo vivo en provincia, vivo en las regiones más pobres del país, trabajo en el sistema público, así que conozco las dos realidades. ¿En el sistema público llegan mujeres que se han provocado abortos? Llegan pacientes con abortos tanto espontáneos. ¿Y qué se lo han provocado cómo, señor? O sea, la epidemiología del aborto se conoce en nuestro país. No, estoy hablando de aborto provocado. Eso, permítame. Como contó la doctora cuando estudiaba medicina las personas se morían abiertamente y ampliamente, con unas complicaciones graves. El perfil del aborto provocado, que probablemente no ha desaparecido en nuestro país, ha cambiado en su metodología, en su forma, etcétera, y probablemente hoy día, porque estos son datos que se desconocen, pero clínicamente hoy día el aborto séptico grave, ese prácticamente no se ve porque se ha modificado muy probablemente asociado al uso de las pastillas, las prostaglandinas, etcétera. ¿Misotrol o misoprostol? Prostaglandina es el nombre técnico. Ese probablemente corresponda a que la causa de aborto séptico es lo que haya desaparecido y que no necesariamente haya cambiado el hecho de que las personas se hagan aborto. Pero le quiero decir también en ese sentido que este proyecto de ley que dice ser restrictivo para causales de salud no impacta en nada en lo que tiene que ver con la epidemiología del aborto provocado. Por lo tanto, el decir que el que estamos frente a un proyecto que va a ir a enfocarse en patologías súper restrictivas, de patologías específicas de médicas, digamos, salvo la parte de violación que probablemente la vamos a tocar también, no es el objetivo hacer el control del aborto provocado, ilegal, clandestino, como quisieran llamarle. Ciertamente no están orientados en ese sentido, según lo que nos quieren decir las personas que están promoviendo este aborto. ¿Por qué no estaría orientado? Si yo legalizo o despenalizo, despenalizo a la mujer que su feto es inviable, está en peligro su vida o ha sido violada. Porque este aborto como clandestino, ilegal, disfrazado como apendicitis, que se quiere decir, eso se refiere al aborto que la persona sabe que está embarazada y que no desea ese embarazo y va a ir a una clínica supuestamente medio escondido el diagnóstico para poder hacerse un aborto. Cuando estamos hablando de fetos inviables, en nuestro país estamos hablando de embarazos de 5 o 6 meses. El diagnóstico prenatal en Chile, en el Servicio Público de Salud, no ocurre a las 12 semanas como escuchamos recientemente un testimonio. El diagnóstico de holoprosencefalia se va a hacer en niños que son viables, de embarazos avanzados,
avanzado. Ese es el escenario clínico en que hoy día se está planteando esto del aborto. El riesgo de salud de la madre, yo espero que lo toquemos acá también, se ha enfrentado el riesgo de riesgo de salud de la madre actual, presente, en el cual los médicos actuamos sin lugar a duda, pero se ha agregado este concepto de riesgo de aborto futuro, que no sé si prefieren que me explaye ahora o que lo haga enseguida. Que tiene un escenario súper distinto, tiene de embarazos iniciales que saben hacer un aborto, así que no tiene nada que ver con el impacto en esto que dice que hay miles y miles de personas que se hacen abortos ilegales, no tiene que ver con lo que se supone que este proyecto pretende controlar. Fernando. O sea, lo que tú estás diciendo es que una parte importante, quizás mayoritaria, de los abortos no tienen que ver con estas tres causas, sino que son simplemente personas que no quieren tener hijos y van a abortar. Así de simple. Bueno, yo te quiero preguntar, porque te veo y a ti también, Elia, lo siguiente, dejando de lado el tema ético, moral, sino que yendo a las consecuencias que esto tiene en el curso de la vida de las sociedades. Estuve el fin de semana leyendo un montón de material y realmente es re complicado. Parece que todo cambia según qué clase de sociedad es, subdesarrollada, desarrollada, con control de la natalidad, sin control, en fin. Incluso en algunos casos, cuando se ha creado en una sociedad que no la tenía, una ley que permite el aborto en tales o cuales causales, han aumentado incluso los abortos ilegítimos, y ahí se da la explicación de por qué. Bueno, yo te quiero preguntar si tú tienes, porque yo llevé estudiando estos 2 o 3 días, tú llevas toda una vida profesional, según lo que se ha estudiado en países que ya llevan 20, 30, 40 años con leyes de aborto que partieron muchas veces con causales específicas, a veces se ampliaron a aborto libre y a veces no. ¿Cuáles son las consecuencias demográficas para una sociedad que abre esta compuerta por razones específicas, en este caso en Chile, en otros casos, como en los países de lo que era la Europa Oriental, totalmente libre? O sea, ahí podía abortar uno cuando quisiera, como quisiera y por la razón que fuera. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, yo agradezco esa pregunta porque eso es central en este debate. Lo primero que les quiero decir es que los proyectos de aborto restrictivo en su aplicación clínica no existen. Se lo voy a demostrar con números y con la experiencia clínica. ¿Podría explicar qué es lo que significa el aborto restrictivo? Eso. Existen en 2 grandes líneas en lo que acaban de explicar acá muy bien, que un país puede decidir, sabe que nosotros vamos a legalizar que cualquier persona que decida abortar lo solicite y que se hace un aborto. Eso se llama aborto libre. Existen otra vía para aprobar las leyes de aborto, que es a través de aborto por situaciones restrictivas, como lo que se quiere plantear en el país. Es decir, ¿sabe qué? Nosotros creemos que hay causales específicas en las cuales las mujeres pudiesen abortar. Esa es una estrategia que se ha utilizado en muchos países, en los cuales, como muy bien dice, después de aproximadamente 2 décadas, pasan hacia aborto libre. Y se conoce muy bien cuáles son las consecuencias demográficas al respecto. Yo, si me permiten, aunque no venía preparado, les traje un gráfico de un modelo casi igual, no sé si se logra ver ahí desde la cámara, y se los voy a tratar de explicar muy brevemente en los datos. Este es un modelo de país en Europa en que por 20 años, por los primeros 20 años, aplicó un proyecto de aborto restrictivo por 3 causales: salud materna, violación, malformaciones fetales. Es decir, el mismo concepto acá. Y después de 20 años se abrió al aborto libre. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que uno debiese rescatar de esto acá? Porque esto está, o sea, si hay alguna cosa en medicina hoy día que nosotros conocemos muy bien con datos técnicos precisos, es el aborto, porque llevan 40, 50 años muchos países aplicados, así que estos datos se conocen de memoria. Quererlos reconocer o no es distinto. ¿Qué pasa? Se inicia el aborto, en los primeros años no cambia mucho, después de una década se produce un aumento significativo de aborto, de solicitudes de aborto y realización de aborto en el sistema de salud. Y fíjense ustedes, después en la última parte vamos a ver que las cifras no cambian. ¿Cuáles son los 2 elementos centrales? Cuando se llega al máximo de abortos con ley restrictiva, en rojo está la columna de que la causal que se aplica o se atribuye para poder abortar es salud materna. Este proyecto que se está presentando a nuestro país tiene 2 elementos clave en salud materna. Dice, y voy a explicar el tiro del cambio a continuación. Es que quiero poner un poco más. Perfecto. Porque Elia hace falta. Sí, claro. Yo quiero saber si Elia, que como ministra me imagino fue la que empezó a empujar cuando era ministra, este proyecto. Absolutamente. Si en lo personal, usted que tiene una historia también de medicina, y usted trabajó en la Universidad Católica, entiendo gran parte de su carrera, y eso dice algo también.
Para usted, ¿hay matices en estas tres causales o usted tiene la convicción, no igual porque son temas muy distintos, pero sí completa 100% convicción para las tres causales? ¿O hay alguna, como que creo que cualquier persona que nos escucha en la casa, que dice, y lo hemos escuchado en las conversaciones, yo en esta, fíjate que estoy seguro, en esto sí que habría que ver caso a caso? ¿Se fija? ¿Usted tiene esa matización? Mira, primero que nada quería decir que yo no traje datos, no traje gráficos, porque creo que lo central en esta discusión tiene que ver, primero que nada, con que estamos viendo la posibilidad de que las mujeres puedan ejercer un derecho en situaciones críticas, muy adversas, muy dramáticas, que son las tres causales que el proyecto presenta. Ahora, si usted me dice de matices, bueno, todo es tan difícil, las cosas absolutas, ¿no? Es muy difícil. Pero yo creo que estas tres causales son súper bien acotadas. Ahora, si no se hace un reglamento, si no se protocolizan, si no se fija claramente cuáles van a ser las causales de inviabilidad del feto. Normalmente en Chile se producen alrededor de 500 casos al año en que el feto es inviable en embarazo, más o menos a nivel nacional. No estamos hablando de grandes cifras, por lo tanto obviamente que no van a tener ningún impacto en la demografía del país. Cuando estamos hablando de violación, embarazo por violación, más o menos entre el 2 y 3% de las violaciones terminan en un embarazo. Tampoco estamos hablando de un nivel masivo. No sabemos exactamente las cifras de violaciones en Chile, pero lo que en Carabineros... ¿Y por qué no las sabemos, doctora? ¿Ah? ¿Por qué en este país no podemos saber cuántas mujeres abortan provocadamente, de manera voluntaria? Bueno, lo que es que porque las cosas que se saben es cuando se registran. Existen en los sistemas asistenciales. No, si se registran. El sistema público de salud tiene al año de egreso hospitalario con causal de aborto, que puede ser un aborto provocado, un aborto espontáneo, no se hace la diferencia. En general no, porque es la causa del egreso. No es el adjetivo calificativo, sino que la causa del egreso. Son más de 32.000, 33.000 al año. Estamos hablando, eso igual no refleja las cifras de aborto del país, porque sin duda solamente son los que llegan al hospital. Los que no llegan al hospital. Entonces lo del matiz, perdona, solamente para terminar la idea. Por decirlo de manera bien coloquial, ¿hay alguna de estas tres causales que le hace un poco más de ruido? ¿Que tiene algunas dudas internas o para usted las tres son...? No, yo creo que las tres causales para mí son bien válidas. Lo que sí es importante para evitar justamente las interpretaciones diversas que se le da, porque desgraciadamente la discusión de este proyecto ha llevado, para mi gusto, a una discusión súper restrictiva, súper bipolar, pro vida, no pro vida, o pro muerte, no sé. Es una discusión bastante, y siempre llevado como al plano, desde la trinchera, ya sea desde un plano ético, filosófico, religioso o hiperbiológico, y no mirado desde el punto de los derechos, que yo creo que hoy día es muy importante. Yo quiero dar vuelta a la pregunta hacia Fernando, así como tú eres contrario, me imagino los tres. Creo que hay que hacer buenos protocolos, hay que dejar muy bien especificado, tienen que participar las sociedades científicas y los expertos para poder darle todo el sustento técnico y científico a la ley. A Fernando preguntarle si en alguno de los tres casos, que lo cual tú te opones a los tres causales, hay alguno que, no te digo empatizas, pero te genera algunas dudas de repente que pudiera generarse una excepción. Buscando la excepción en cada una de las dos posturas. Por supuesto, contesto al tiro eso y me gustaría terminar porque el dato epidemiológico me parece a mí relevante, de que nosotros tenemos que transparentar que estos proyectos de ley se conoce cómo son en su aplicación, y por eso es que es tan importante terminar. Lo que yo le voy a decir es lo siguiente: cuando un país logra el máximo de abortos... ¿De qué país está hablando? Esto es España. Esto es España, que utilizó por 20 años el mismo modelo que nosotros. Y España tenemos cierta relación también. Hoy día el aborto es... Hoy día el aborto es libre. Es libre. Hoy día el aborto es libre. Entonces, después de 20 años. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega antes de esos 20 años con la causal restrictiva, llega a un máximo de abortos que se realizan, que es lo que solicita su población. Y en ello se atribuye, en más del 95%, la causa atribuida es una enfermedad materna con riesgo futuro. Sí, claro. Con riesgo futuro.
Hoy día nosotros, por eso que es tan delicado este tema, esta palabra clave que está puesta en el proyecto y que sabemos lo que aplica. Hoy día en Chile, frente al riesgo de muerte actual de una mujer... ¿El proyecto chileno dice riesgo actual o riesgo futuro? Los dos. ¿Dice futuro? Sí, por supuesto, que eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué? Explique. Eso. Para el riesgo presente hoy día, nosotros tenemos, los médicos en Chile, nos guiamos por la guía perinatal que redactamos entre todos los especialistas del país ginecobstetra, y por lo tanto hoy día actuamos frente al riesgo actual. Y por eso que Chile tiene una tasa de mortalidad materna más baja que todos los países vecinos con ley de aborto. No es la ley de aborto lo que nos impide aquí el riesgo actual. Riesgo futuro... O sea, quiero decir que con riesgo actual usted no tiene problema. Con riesgo actual usted... Riesgo actual hoy día es lo que hacemos. Usted... No. Perdón. Detengámonos ahí. Absolutamente. Ministra Molina, me da por ser ministra, disculpe, que la entrevisté como ministra. Es que detengámonos ahí porque hay un punto importante. Usted dice que no es así. El riesgo actual no hay que confundir con que el médico tenga que tomar una opción frente a la vida del niño y la madre en un sangramiento, en una operación, en una cesárea o en cualquier otra cosa. El riesgo actual tiene que ver, por ejemplo, si una madre... tiene 2 o 3 hijos, se embaraza, cuarto, segundo, cualquier número de embarazo, y el médico le advierte y le dice, mire señora, usted con este lupus eritematoso, con esta inmunodeficiencia, con este cáncer que usted tiene, qué sé yo, este embarazo a usted le va a precipitar, estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? Le va a precipitar el desenlace de su enfermedad, que es muy grave, y usted tiene un alto riesgo de morir por este embarazo. Y tiene otros 3 hijos. Y eso, entonces, en ese caso es cuando se le entrega a la madre el derecho a decidir, no al doctor, porque en este momento es verdad lo que le... ¿Está de acuerdo, doctor, que la madre tenga derecho ahí? No, es justamente eso lo que se denomina riesgo futuro. No, ese es riesgo presente. No. O sea, no se te tiene que morir en el minuto. Tenemos el debate. Usted está planteando yo quiero escuchar el final de la historia que estaba contando Fernando y no lo han dejado terminar. Y creo que el proceso es bastante interesante y me gustaría escucharlo en su integridad. Por supuesto. Por eso que quiero insistir en que... Pero creo que está hecho el punto gráfico. No. El punto de inflexión viene a continuación. A ver. Porque eso que nos acaba de encontrar la doctora es riesgo futuro. Yo ahora tengo un factor de riesgo. Cuando una mujer se embaraza, su condición de salud cambia. Yo tengo una mujer de 30 años súper sana, no embarazada, y se embaraza, ella tiene más riesgo de morirse. Cualquier condición de la gestación puede agravar y una persona puede tener una hemorragia en un parto y tener riesgo vital. Si la persona tiene lupus, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene obesidad, tiene riesgo futuro de muerte. Pero terminemos con el gráfico. Y eso es lo que se le atribuye a la principal causal para esto. Cuando uno llega en un país con ley restrictiva al máximo de abortos, la principal causal que se atribuye para que esa persona solicite un aborto es que tenga riesgo futuro de poder morirme. Cuando dicen sinceremos las cosas, nosotros ahora como sociedad queremos avanzar a aborto libre, que cualquier persona aborte a solicitud, ¿qué ocurre? El número de abortos en ese país no aumenta nada. No aumenta nada. ¿Usted cree que la ley se manipula? ¿Usted cree que se manipula? La ley restrictiva permite abortar a todas las personas que lo soliciten. Lo único que cambia, fíjense ustedes, es que la causal roja, que es riesgo materno, desaparece. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Y queda el riesgo... yo quiero preguntarle una cosa súper clara. Sí. Usted lo que postula entonces es que todo sigue igual como está ahora. Pero que eso es una simplificación de la pregunta. No, es una simplificación. O sea, si no se aprueba la ley, ¿todo va a seguir igual para usted? ¿Todo tiene que seguir tal cual? ¿Qué es lo que yo creo que hoy día debiese ocurrir? Debiésemos ponernos las pilas en muchas cosas. Desde el punto de vista materno, hoy día las interrupciones del embarazo desde el punto de vista clínico se hacen por Lex Artis, están escritas. Los que estamos en contra de este proyecto actual, en la guía perinatal 2015, la pueden leer hacia atrás, que hemos participado, soy coautor de muchas, dice textual que frente al riesgo materno, independiente de la gestación, hay que interrumpir el embarazo, y lo que hacemos en nuestra práctica diaria. Por tanto, ¿usted en Temuco interrumpe embarazos? Por supuesto, cuando está en riesgo actual la vida de la madre, todos los ginecobstetras, los que estamos en contra y que estamos a favor, actuamos. ¿Y por qué no ponerlo en una ley eso? Pero no hay problema. Eso es el riesgo actual materno. O sea, usted sería partidario de que eso quedara establecido en una ley. Pero que eso no, lo que usted tiene miedo es que si se pone futuro, eso se manipule. ¿Ese es su temor? Eso es lo que está. Eso es lo que estaba queriendo decir, ¿no? Lo que está diciendo Fernando, si no ha entendido mal, puesto que no aumentan los abortos cuando la ley es libre, significa que ya esos abortos libres se produjeron antes, amparados con el pretexto o la razón de un problema futuro. Eso significa, por lo tanto, si mi lógica no está correcta, que hay una manipulación de una parte de la población que no desea
como ocurre hoy día. Simplemente no quiero tener una guagua, dice una niña. No es que yo tenga problemas, de que me violaron, no quiero tener una guagua. ¿Eso cree usted, doctor? Lo que tú estás diciendo entonces... No es que yo lo crea, es que estos son los datos que están publicados al respecto. Ministra Molín, Elia, disculpe. Mire. Elia, usted que fue una de las autoras o las que impulsó esto, ¿cómo lo va a hacer esta ley para defender esta manipulación que es el doctor que se produce en la realidad? Bueno, que yo no comparto exactamente el criterio del doctor en términos de cuándo la mujer debe tener el derecho a decidir y no el doctor. Porque creo que ahí hay una cosa importante. O sea, hay decisiones que la mujer debe tomar. Hay muchas mujeres que no quieren, que prefieren correr el riesgo que sea y tener su bebé y bien. Si de esto no se trata de promover que la gente aborte ni que todo el mundo tome medidas, no, esto es entregarle a la mujer buena información que los doctores tienen que entregarle. Porque, doctor, usted no me puede decir que no es un riesgo presente que una mujer con un lupus eritematoso florido se embaraza. Que usted no le advierta que el embarazo puede llevar su lupus a un extremo y ella puede morir durante el curso del embarazo. Es obligación del médico. ¿Qué hace usted en ese caso? Y entonces en ese caso usted no le va a ir a interrumpir el embarazo, tiene que preguntarle a la mujer y decirle, señora, usted frente a esta situación, ¿cómo se ve? ¿Cómo quiere que avancemos? Preguntémosle, pregúntale a usted qué es lo que hace. Hoy le llega una paciente con lupus. ¿Qué le dice usted? Eso es súper simple. Hoy día lo hacemos. En las personas que tienen un lupus activo y que eso está poniendo en riesgo la salud de ella, lo que se hace es interrumpir el embarazo. Aunque no esté en riesgo hoy. No, en riesgo hoy. No, en riesgo hoy. La doctora dice... Eso legalmente, de acuerdo a la ley vigente, eso estaría penado por la ley, lo que usted hace. No tendría que llevar preso. No, en absoluto. Sí, porque el código nuestro y la ley y la constitución y el código civil y todo dice que no podemos interrumpir por ninguna razón un embarazo. No hay ningún problema legal. Hoy día la Lex Artis permite que cuando una persona toma una decisión por el riesgo vital de una persona, que en forma secundaria se va a producir la muerte del niño, que no es el efecto deseado, se interrumpe el embarazo. Pero no es el caso que está planteando disculpe. No, eso. No es el caso que está planteando la doctora, y los testimonios que hay es que es ambiguo. Por lo tanto, si seguimos tal cual está hoy día, vamos a tener casos en que se mantiene el sacrificio y la violación de los derechos de una mujer. Yo le quiero plantear que, para transparentar las cosas, yo apruebo el proyecto. Pero también quiero plantearle algo con respecto al aborto. ¿A título de qué? ¿Por qué el Estado, un médico, una religión, me impone a mí, mujer? ¿Por qué me violenta mi opción? ¿Por qué me impone tener un hijo de un acto tan violento, tan brutal, como es una violación? ¿Por qué un hombre, un sacerdote, el Estado, un juez, me viola mis derechos? Porque en la vida siempre tenemos que estar decidiendo entre situaciones conflictivas. Aquí estamos hablando de puros problemas críticos. Nosotros ese es un tema crítico. Absolutamente, por eso no estamos hablando de cosas fáciles, aquí estamos hablando de cosas súper críticas. Sí, claro. Y una de las cosas más dramáticas en la vida tiene que ver con la violación. Y aunque usted no lo crea, mi relación de cercanía con personas con abuso sexual y con embarazo producto de violación es súper cercana. No voy a entrar, por eso que en ese contexto, que tengo la proximidad absoluta en ese sentido, estoy en esta postura. O sea, ¿usted sabe lo que me pasa a mí como mujer? No, yo no soy mujer. Entonces, ¿por qué me lo imponen? Yo no soy mujer. ¿Por qué me lo imponen? Pero que escúchame. Las personas que son víctimas de abuso sexual sistemático tienen un drama enorme que probablemente sea incurable y solo atenuado con algunas cosas de intervenciones. Pero la persona que está en gestación no es el causante o el autor del drama, sino que es la segunda víctima en esta situación. Y hoy día nosotros, frente a este drama, tenemos que enfrentar dos derechos: el derecho a decidir de una persona y el derecho a vivir de la otra, que no tiene cómo defenderse. O sea, usted me impone a mí como mujer una actitud por salvar otra vida que está por nacer, pero me viola mis derechos. Si usted lo mira así, eso se siente violada de sus derechos, pero hoy día tenemos que defender los médicos en obstetricia, en el alto riesgo obstétrico, que es donde trabajamos diariamente. Nosotros enfrentamos la situación de salud y de vida y de complejidades. El 70% de los ginecólogos de Chile aprueban este proyecto. Así es. El 66% de los médicos del país aprueban este proyecto.
¿Por qué cree usted que se produce eso? Permítame una cosa muy importante. Sí. Usted se está refiriendo probablemente a la encuesta del Colegio Médico. Sí, claro. La encuesta del Colegio Médico, yo soy colegiado desde el primer día. Fui premio Colegio Médico. Por tanto, tengo participación absoluta y ahora que me fui a vivir a provincia, cambié mi colegiatura ese día y participo del Colegio Médico allá. Así que tengo el respeto máximo por la institución. Yo me refiero a las cosas técnicas, yo soy clínico. Técnicamente, la encuesta del Colegio Médico no tiene valor estadístico, no tiene valor epidemiológico, no sería aprobada por ningún comité editorial para ser publicado en una revista. Y le explico por qué. Por tanto, hoy día no conocemos el dato científico real, si queremos acercarnos a la verdad de ese pensamiento. Ese valor puede ser igual, puede ser más o puede ser menos. No lo conocemos. ¿Por qué? Porque esa encuesta del Colegio Médico preguntó el título de este proyecto, que es mi gran crítica. Este título no refleja lo que dice el texto. Si a nosotros nos preguntan acá, ¿usted empatiza con la situación de que una persona, qué sé yo, descubrió a un violador con una niña y que lo agredió y qué sé yo? Probablemente todos aquí vamos a decir que sí. Es distinto de que nos pregunten, ¿usted empatiza con una persona que agredió a todo el vecindario porque probablemente en el futuro pudiera ser el potencial violador de su hija? Las respuestas serían radicalmente opuestas. Entonces, preguntar por los títulos... Doctor, no entiendo la respuesta que me está dando. El título del proyecto no traduce lo que las 28 páginas del proyecto dicen. Yo me imagino que usted leyó las 28 páginas, el proyecto entero. Traducido en la aplicación clínica es muy diferente al concepto que será transmitido a la ciudadanía a través del título. Doctores, déme un segundo. ¿No está de acuerdo, doña Molina? No estoy de acuerdo. ¿Me deja para la vuelta su oposición a lo que dice el doctor Abarzúa? Pausa y volvemos, doctora. Gracias. Se te quedó bien.